Qué bendición, hermanos y amigos, nuevamente poder tener la bendición de saludarles en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este servidor, amigo, hermano en Cristo, Rigoberto Yol, le da la más cordial bienvenida a su programa Escudriñando las Escrituras. Damos gracias al Dios del cielo, a nuestro buen Padre que nos concede esta enorme bendición. Este es el segundo programa en el año 2026. Qué maravilloso, hermanos. Vamos juntos de la mano con el Señor Jesucristo, con los redimidos del Cordero Santo, orando y llamando, invitando a nuestros amigos que también puedan darle su vida a Cristo Jesús ahora, en este nuevo año 2026. Estamos ya a 25 de enero y la verdad el tiempo transcurre. Siempre lo decimos, tenemos este pequeño reloj de arena, no solamente como un objeto de ornamentación, sino sobre todo para que cada uno hagamos conciencia que el tiempo transcurre inexorable. Las señales se han cumplido, las señales literalmente ante nuestros ojos que nos anuncian que Cristo viene pronto, se están cumpliendo. Así que ven pronto al Señor Jesús. Si aún no le has entregado tu corazón, amado hermano y hermana, si te has apartado de Él, del camino del amor de Dios, por la razón que haya sido, ven hoy a Cristo Jesús. ¿Sabes por qué, hermano y amigo? Porque mañana puede ser demasiado tarde. Esa es la realidad. ¿Cuántos no el día de ayer, el día de hoy, partieron de esta tierra, de esta vida? Muchos, lamentablemente, a la condenación eterna, porque rechazaron a Jesús, rechazaron su santo evangelio. Pero tú y yo estamos con vida y debemos valorizar esta bendición enorme de estar con vida y salud, para alzar nuestros ojos al cielo, nuestras manos, nuestro corazón y decirle: Dios, perdóname. Señor, perdóname, alcánzame, ten misericordia. Sí, esa es la decisión más importante para este año 2026. Entregarle cada día nuestro corazón a Él. Aleluya. Así que bienvenidos, damos gracias a Dios, repito, por esta enorme bendición. Gracias a Vida Visión, Canal 99, por abrirnos sus puertas y muy especialmente a usted. Sí, a usted, amado televidente, amigo, hermano en Cristo Jesús, que nos ha abierto las puertas de su hogar, de su sala, quizá en su lugar de trabajo, no lo sé, pero lo importante es que juntos vamos a escudriñar la Escritura en esta oportunidad. Así que nuevamente también tengo el gozo y el deseo de invitarle a que se una con nosotros en palabras de oración. La oración es un ejercicio espiritual que la iglesia actual la tiene por un lado. No le hemos dado su lugar debido en nuestro corazón, en nuestra familia. Pero aprovechemos estos minutos para, como hijos de Dios, como pueblo del Señor, como iglesia de Cristo, orar y orar por nuestros amigos. Usted, amigo, respetable familia, tiene alguna necesidad, acérquese por la fe, acérquese a nosotros, únase con nosotros, clamemos, pidamos a Dios de su amor, de su misericordia, que pueda escuchar, que pueda responder a esa necesidad que está aquejando tu alma, tu corazón. Un ser amado en el hospital, en un sanatorio, o quizá allí en tu hogar. La enfermedad, días, meses, quizá años, ha dañado la salud de alguien, o si eres tú el que está enfermo.
el Señor te toca, el Señor te sana. Si estás caído, el Señor te levanta. Si estás cautivo en el pecado, cautivo en los vicios. ¿Por qué lo decimos? Porque de allí nos sacó Cristo Jesús, de allí nos libertó. Y ese es el propósito de este programa, es el propósito del Evangelio. Proclamar buenas noticias de salvación. Si estás caído, si estás postrado, si estás triste, estás desanimado, quizás los problemas te están asfixiando. Quizás las necesidades familiares, problemas en el hogar, en la familia, necesidades económicas, desempleo, la crisis económica está golpeando tu familia, tu hogar. Dios es bueno, oremos, clamemos, Dios responde, lo ha hecho con nosotros, lo ha hecho con este servidor. En todas las áreas de nuestra vida tenemos dificultades, pero Dios ha acudido, ha llegado, dice la palabra, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuál es tu tribulación, amado hermano y hermana? Querida familia, ¿cuál es el conflicto, la dificultad que te está ahogando, que te está asfixiando? A muchos el enemigo le dice, ya no sirves para nada, de esto ya no te levantas, mejor quítate la vida. Que el Señor reprenda a Satanás, el mentiroso, el engañador. Unámonos. Hay poder en la sangre del Cordero para limpiar todo pecado. Hay poder en el nombre de Jesús para resolver nuestras necesidades. Hay poder en su palabra. Hay poder en el nombre de Jesús para que el enfermo se levante y con esa fe clamemos, Padre bueno. Estamos aquí una vez más. Aleluya. Oh Señor, gracias por esta dulce presencia. Oh Señor, gracias porque en este momento estás derramando la grandeza de tu amor. Padre, te adoramos porque eres bueno. Nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Oh Señor, Señor, por favor, que descienda esa lluvia de bendición, la bendición más gloriosa, tu presencia a esos hogares, a esos corazones, bendito Padre. Señor, me uno a mi hermano, me uno a mi hermana, me uno a estas familias. Señor, como humanos todos somos susceptibles a los problemas, a la dificultad, a la escasez, a la enfermedad, a la tribulación, Padre. Pero acudimos a ti en esta hora. Padre, visita los hogares. Padre, visita las familias. Padre, allí donde las lágrimas están rodando por esas mejillas, por esos rostros. Lágrimas de dolor, lágrimas de angustia, lágrimas de tristeza. Padre, lágrimas de desesperación. Mira mi amigo, mira esta familia que ya no haya qué hacer, que ya no tiene solución humanamente, Señor, pero tú, por favor, acude en su auxilio, acude en su ayuda. Ahora, Padre, te suplicamos en este momento, Señor, tú eres bueno, nosotros somos malos, nosotros somos ingratos, nosotros, Señor, somos mal agradecidos, pero tú eres bueno. Perdona, Señor, nuestros descuidos, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras iniquidades. Señor, toca los corazones, sana al enfermo, Padre, ahí en el hospital, en el sanatorio, ahí en su hogar, en el lecho del dolor. Quizá recibieron una noticia grave, humanamente, clínicamente, médicamente, hablando, Señor, una enfermedad incurable. En los huesos, en la sangre, quizá el cáncer, la diabetes, Señor, la presión alta. Señor, en el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús, acude por favor, en nuestro auxilio. Acude en nuestra ayuda, acude en nuestro socorro. Padre, toca ese corazón
Allí en el lecho del dolor, Padre, reprende toda dolencia, reprende toda enfermedad maligna en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, porque está escrito: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, en mi nombre echarán fuera demonios. Sí, Señor, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús. El espíritu de muerte fuera de esas vidas, fuera de esos hogares. Señor amado, abre las ventanas de los cielos sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Padre, que te honran con sus primicias, con sus ofrendas, con sus diezmos, Señor, que han sido fieles en su mayordomía, Padre. Abre las ventanas de los cielos, Señor, bendice su trabajo, bendice su siembra, bendícelos en el campo, en la ciudad, en la fábrica, bendice su trabajo, provee, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, provee un empleo al desempleado, provee sanidad al enfermo, fortaleza al débil, nuevos ánimos al desanimado, nuevo aliento al desalentado, por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús, por el poder de tu amor, por el poder de tu presencia que está fluyendo en este momento sobre las vidas, sobre los hogares, sobre las familias. Padre, te suplicamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, reprende toda obra maligna. Reprende las tinieblas, avergüenza la obra maligna, avergüenza al brujo, avergüenza al hechicero, avergüenza al satanista, en el nombre de Jesús, por la victoria de Cristo en la cruz. Se levanta el enfermo, se levanta el caído, y la provisión llega a los hogares, Padre, como le dijo tu siervo Elías a aquella viuda: porque el aceite no menguará y la harina no escaseará por esa palabra tuya, Señor. Declaramos provisión por la fe en el nombre de Jesús para todas las familias que por la fe están clamando con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya, bendito sea el nombre maravilloso del Señor Jesús. Aleluya, da gloria por la fe, da alabanza, adora al Señor por la fe. Bendito su nombre. Antes de que se me olvide también, recordándoles que tenemos algunas Biblias en cuya portada tenemos la imagen de un león y de un cordero. Ambos son figuras representativas. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Jesús, luego de su muerte, su resurrección gloriosa, su ascensión al cielo, ahora está a la diestra del Padre, orando, intercediendo por su pueblo, por sus hijos, por cada uno de nosotros. Ahora es el león de la tribu de Judá que ha vencido. Esa es la portada de esta Biblia, la cual queremos obsequiar a aquellas personas, a aquellos hogares donde no tienen un ejemplar de las Escrituras. Comuníquese con este servidor, Rigoberto Yol. Ahí al pie de su pantalla aparece un número de teléfono. Llámenos, escríbanos y con gusto le haremos llegar un ejemplar de la palabra del Señor sin costo, con un único requisito: que tenga hambre y sed de Dios para leerla, estudiarla, escudriñarla. Así que póngase en contacto con nosotros, que será un gusto poder saludarle y proveerle un ejemplar de la palabra del Señor. Vamos a meditar en esta oportunidad acerca de un tema tan precioso: la conversión de Zaqueo. La conversión, o sea, la transformación gloriosa que se dio en la vida de un hombre llamado Zaqueo.
Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al 10. Dice así la Escritura. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya, qué preciosa palabra, aleluya. Hermanos y amigos, a todo lugar a donde Jesús llega, hay un fluir del poder de su amor, un poder y un amor que transforma, que libera, aleluya. Leyendo el Evangelio de Lucas en el capítulo anterior, los últimos versículos nos hablan de que Jesús estaba a punto de llegar a Jericó y Bartimeo, un hombre ciego, quería ver a Jesús, pero era ciego. Gritaba: Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo callaba, la gente lo hacía a un lado porque según ellos estaba estorbándoles. Pero Jesús lo mandó a llamar, le dice: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo: Señor, que recobre la vista. Y el Señor, como con ese corazón que le caracteriza, le obró en ese amor tan glorioso, con ese amor, con esa misericordia que le caracteriza, le dio la vista a Bartimeo. Eso es llegando, entrando a Jericó. ¿Cierto o no es cierto, hermanos y amigos, que cuando Jesús llega, hace obras portentosas, gloriosas, cosa que el hombre es imposible que las pueda hacer, obras tan gloriosas como sanar, como darle la vista a un ciego? Y sin duda es algarabía, porque dice la Escritura que este hombre que era ciego, dice que cuando el Señor le dijo: recíbela, que recibiera la vista, tu fe te ha salvado, lo sanó, le dio la vista y lo salvó. Y luego Bartimeo, dice, seguía a Jesús glorificando a Dios
Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Por eso los cristianos evangélicos no podemos estar callados. Aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades, le seguimos, le glorificamos, le adoramos. Así como Bartimeo seguía a Jesús y le iba glorificando. Una algarabía, algo glorioso había acontecido cuando Jesús estaba llegando a Jericó, pero luego entró a Jericó y sin duda en esas calles principales de la ciudad, la noticia se divulgó. Aleluya, la gente decía: Jesús sanó a aquel Bartimeo que se sentaba en el camino a mendigar. Y llegó la noticia a oídos de Zaqueo. Sin duda Zaqueo ya había escuchado con anterioridad que un hombre llamado Jesús estaba haciendo obras gloriosas, sanando, resucitando muertos, libertando endemoniados. Aleluya. Zaqueo, dice la Escritura, que era un hombre principal, era un recaudador de impuestos, como la SAT en Guatemala. Pero Zaqueo no era un cualquier recaudador, era el jefe de los recaudadores, era el jefe de los publicanos, y dice la Escritura que era un hombre rico. Zaqueo, el nombre Zaqueo significa puro. ¡Qué contraste! Porque en ese entonces Zaqueo, que era un publicano, Zaqueo era el jefe de los publicanos que estaban al servicio del imperio romano. Ellos en la ciudad de Jericó, Zaqueo era el jefe en la ciudad de Jericó de todos los recaudadores. Y todo ese grupo de publicanos eran odiados por el pueblo, eran odiados por la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos recaudaban los impuestos a sus paisanos, a sus hermanos de raza, para darle al emperador romano, porque estaban bajo el imperio romano. Entonces la sociedad los veía mal, como enemigos del pueblo de Israel. Eran odiados, eran despreciados, pero no obstante ellos, Zaqueo trabajaba en eso. Era su forma de vivir, era su trabajo, era esa su profesión, recaudador de impuestos. Pero repito, él era el jefe, el principal en la ciudad de Jericó. Y dice la Escritura que él era un hombre rico. Y cuando la Escritura nos dice que hay alguien que era una persona rica, que poseía riquezas, obviamente es porque la riqueza que habían amasado, la fortuna, las riquezas, eran cantidades enormes, enormes. Zaqueo se había enriquecido a través de esa forma de trabajo, cobrándole los impuestos a sus paisanos, dándole al emperador, al gobierno de Roma, y recibía una buena paga. Aparte de eso, los publicanos tenían una mala fama, que les cobraban de más a sus paisanos, como que había una forma de extorsionar, y así ellos hicieron grandes riquezas. Zaqueo, un hombre rico. Zaqueo significa, el nombre Zaqueo significa puro, pero estaba haciendo todo lo contrario. Así como todos nosotros, cuando no conocíamos al Señor Jesús, cuando no habíamos sido alcanzados por el Evangelio, hacíamos lo impuro, lo inmundo, la iniquidad, el pecado. No obstante, las riquezas de Zaqueo, las riquezas que dan comodidad, que dan bienestar material, que dan
un nivel de vida solvente, con lujos, con grandezas, con muchas posesiones, Zaqueo tenía su corazón vacío. Y cuando oyó que Jesús estaba entrando a Jericó, ¿qué dice la Escritura? Procuraba ver quién era Jesús. En otras palabras, procuraba conocer a Jesús. Era un hombre rico, buen puesto, buen nivel económico, buena solvencia económica, cantidades exorbitantes en sus cuentas bancarias, cantidades de posesiones, pero había algo que Bartimeo no podía llenar con sus riquezas, era el vacío de su corazón. Pero dice el versículo 3 que procuraba, o sea, manifestó el estado, manifestó la necesidad que había en su corazón. Procuraba ver quién era Jesús. ¿Tú qué estás procurando? ¿Yo qué estoy procurando para este nuevo año? Muchos se han enfocado, se han trazado metas de hacer crecer su empresa, de hacer crecer su negocio. Los profesionales se han trazado la meta de crecer en conocimiento intelectual, un doctorado, una maestría en la universidad. Todo ello está bien. Pero ¿qué de tu alma? ¿Qué del aspecto espiritual de tu alma? Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, procuraba conocer a Jesús. ¿Qué estás procurando a partir de enero para este nuevo año 2026? Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Y dice el versículo 3, pero no podía a causa de la multitud. Pero cuando el ser humano decide buscar a Dios, cuando el ser humano decide darle un giro a su vida, una transformación, un cambio, y ha comprendido que solo Cristo lo puede transformar, que solo el poder glorioso del Evangelio te puede hacer una nueva criatura. Cuando tú decides, voy a conocer a Jesús, voy a buscar a Jesús, inmediatamente se levantan los obstáculos, la oposición. Zaqueo quería ver a Jesús, quería conocer, pero no podía a causa de la multitud. Y él era pequeño de estatura. ¡Qué problema! Las grandes multitudes siguiendo a Jesús, recibiendo bendición de Jesús, siendo sanados, siendo libertados, siendo salvados, siendo perdonados. Y Zaqueo quería ser uno de ellos. No podía porque había una enorme multitud. Y él era pequeño de estatura. Siempre que te determines buscar a Jesús, vas a tener obstáculos. Vamos, cada vez que nos decidamos por consagrarnos más a Dios, por buscar más de Jesús, por conocer más de Jesús, siempre habrá dificultades, siempre habrá obstáculos. Pero esta historia gloriosa en las Escrituras dice que Zaqueo no se quedó de brazos cruzados, le buscó una solución, le buscó una alternativa a la necesidad de su alma. Entonces se las ingenió y corriendo, dice el versículo 4, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro. Sí, pero la gente corre para el trabajo, corre para el negocio, corre para la fábrica. ¿Quién está corriendo para conocer a Jesús? Corrió delante, corrió y subió a un árbol sicómoro. Si hubiera sido tú, si hubiera sido yo, diríamos, voy a hacer el bochorno. Qué vergonzoso subirme a un árbol. Pero
era otro obstáculo que Zaqueo venció. Quizá el temor, el qué dirá, la vergüenza, pero no le importó, porque la necesidad urgente de su alma de conocer a Jesús lo impulsaba más y más. Corrió, se subió a un árbol para verle, porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó, aleluya, cuando Jesús llegó a aquel lugar, si pudieras captar conmigo, amado televidente, Jesús está llegando allí donde tú te encuentras, a tu necesidad, a tu situación, a tu condición de miseria. Porque si el ser humano es sincero, sabe que es pecador, y estando en el estado de pecador, es un estado de miseria. Y lo peor es que si el ser humano muere así, en pecado, su alma se irá a la condenación eterna. Pero Jesús está llegando. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, Jesús siempre llegará donde hay un corazón necesitado. Jesús siempre llegará donde hay una familia necesitada, donde hay una familia clamando, como clamamos al comienzo. Jesús llega. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice, mirando hacia arriba, le vio. ¡Qué precioso! Sin duda, Zaqueo, con sus ojos atentos, ya en alto, en aquel árbol, viendo a Jesús. Y Jesús alza la vista, la mirada de Jesús, la mirada penetrante de amor, de gracia, de misericordia de Jesús. No le vio solamente su cuerpo pequeño, sino que le vio su gran corazón necesitado, que no le importó el obstáculo, que no le importó pasar vergüenza, sino que estaba en aquel árbol con su necesidad, diciéndole: Señor, te quiero conocer, Señor, sálvame, Señor, levántame. Cuando dice la Escritura que Jesús alzó los ojos y le vio, no vio solamente su cuerpo, vio la condición de su alma, la condición de su corazón, vio lo profundo, la necesidad que las riquezas no le habían satisfecho a Zaqueo. Le vio, así como te está viendo en este momento. Conoce tus anhelos, conoce que quieres ser un hombre diferente, conoce que quieres ser una mujer diferente, un hijo diferente. Jesús te está viendo en este momento con esos ojos de amor, no ojos que te vienen a condenar, sino que te vienen a salvar. Cuando vio a Zaqueo, aleluya, le habló, le dijo: Zaqueo, date prisa. Lo llamó por su nombre. Zaqueo no, yo creo que Zaqueo no se imaginaba que Jesús lo conocía. El diablo te ha dicho que Dios te odia porque eres un pecador. El diablo, incluso los religiosos, caemos en el error de condenar a los amigos. Pero Jesús no es así. Jesús te conoce, sabe cuántos años tienes. Jesús conoce tu dolor, Jesús conoce tu tristeza, tu angustia, y conoce tu nombre. Así como le habló a Zaqueo, le habló, te está hablando por tu nombre, te está llamando por tu nombre. En este momento le dice: Zaqueo, date prisa. ¡Qué petición! Más que petición, era una orden, pero no para imponerle una carga, sino que era una orden para atraerlo hacia Él. Así es Jesús, así es nuestro Dios, así es nuestro Padre. Todo amor, toda gracia, toda misericordia. Zaqueo le dijo: date prisa. ¿Por qué tú y yo nos damos prisa cuando consideramos que algo es
urgente, que algo es de muchísima importancia, nos damos prisa. Jesús le está diciendo: Zaqueo, date prisa, es urgente que yo te salve. Hay una premura, hay una urgencia. Venid luego, dice el Señor, venid pronto, venid luego. Sí, el llamado al perdón, a la salvación, a la gracia, es un llamado urgente. Date prisa. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Jesús le dijo a Zaqueo: date prisa. Es urgente, Zaqueo, la salvación de tu alma. Y es la misma frase que a ti te dice: date prisa. El Señor dice: venid luego, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero date prisa, date prisa. ¿Por qué? Porque mañana puede ser muy tarde. Date prisa. Era urgente la salvación de Zaqueo. Pero algo que me daba el Señor mientras estudiaba y meditaba, también para Jesús era urgente darle su amor. Quería entrar en una relación de amistad con Zaqueo. Dios, por medio de Jesús, se estaba manifestando con ese amor que Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice al mundo, se refiere a cada ser humano, y eso te incluye a ti, eso me incluye a mí. Date prisa, Zaqueo. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu Señor, quiero ser tu Salvador. Date prisa. Voy a romper tus ataduras, voy a romper tus cadenas, voy a llenar el vacío que tus riquezas no te han podido llenar. Date prisa. Aleluya, qué amor de Jesús, que nos llama con urgencia porque quiere ser nuestro amigo, quiere ser nuestro compañero en el diario vivir, pero sobre todo ello quiere ser tu Señor, quiere ser tu Salvador, quiere tener una relación contigo, porque eso es el Evangelio, hermanos y amigos. El Evangelio no es religión, el Evangelio no está compitiendo con ninguna de las miles de religiones. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Date prisa, Zaqueo. ¿Por qué? Porque hoy le dice: mire qué palabras tan llenas de dulzura, tan llenas de amor. Hoy. Y es lo mismo si tú le abres tu corazón, si tú le estás captando en este momento, es lo mismo que a ti te dice. Le dijo a Zaqueo: porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, que entre yo a tu casa, que me quede a vivir, que me quede a pasar esta noche, este día, esta tarde en tu casa. Hoy es necesario, y no porque Jesús no tuviera otro lugar en donde quedarse. La necesidad era de Zaqueo, así como la necesidad es mía de que Jesús se quede este día, esta noche conmigo, en mi hogar, en mi familia, al igual con cada uno de nuestros amados televidentes, porque hoy es necesario que pose yo, Jesús, el Emmanuel, el Dios hecho carne, queriendo entrar con urgencia a la casa de Zaqueo y a tu casa, a tu corazón también en este momento, hoy. Un dicho común dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Y para el Señor, en su palabra, la salvación es hoy, no para finales del 2026, no para el 2030, no, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y la reacción de Zaqueo, versículo 6, entonces Zaqueo descendió a prisa. ¿Quién se va a quedar estático? ¿Quién puede quedarse indiferente cuando capta que es Dios quien lo está llamando? Cuando capta que es Jesús quien lo está llamando, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué hizo Zaqueo? Número 1, descendió a prisa, se dio prisa. Número 2, le recibió gozoso. Esa es una de las características del Evangelio, que en todo hombre y mujer donde entra Jesús, el gozo del cielo hace lugar, hace nido en el corazón, digámoslo así, la salvación que Dios Padre ha provisto por medio de Jesús, y todos aquellos que le hemos abierto nuestro corazón, que hemos creído con el corazón y confesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, que es nuestro único y suficiente Salvador, algo glorioso, algo milagroso pasa. Hay una conversión, hay una transformación que Jesús, hablándole a Nicodemo en Juan 3, le llamó el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando Dios pone su espíritu, quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne, quita el espíritu muerto y nos da un espíritu nuevo, nos da de su Espíritu Santo. Esa obra gloriosa del nuevo nacimiento produce un gozo inefable y glorioso, como lo dice el apóstol Pedro. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Es la diferencia entre la iglesia evangélica, es la diferencia en la vida de un cristiano verdadero, nacido de nuevo, que tiene gozo. Una señal de que algo glorioso, una transformación poderosa sucedió en el corazón. Él le recibió gozoso. Y cuando recibes a Jesús y tienes ese gozo, ya no vas a necesitar absolutamente nada de este mundo. Las fiestas, los bailes, las borracheras, todo ese sistema mundanal se vuelve abominable a tus ojos y a tu corazón, porque Jesús entró y ahora tienes gozo. Pero toda fe, todo paso de fe es atacado y probado. Al ver esto, dice el versículo 7, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre que hay una mujer que Dios transforma, siempre que hay un hombre que Dios transforma, hay miles de ojos señalando, tildando. ¿Cómo es posible? Si este era ladrón, ¿cómo es posible? Si este era un drogadicto, era un borracho, era un adúltero, era un... ¿Cuánto calificativo quieran dar? ¿Cómo es posible? Ahora dice que es hijo de Dios, ahora dice que es cristiano, ahora lleva Biblia, y empieza el infierno a levantar sus ataques. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Pero no se imaginaban que Jesús conocía su mente, que Jesús conocía sus pensamientos, que Jesús conocía sus murmuraciones, y sin duda Zaqueo escuchó algo de esas murmuraciones. Entonces, estando Zaqueo, dice la Escritura, se pone de pie. Un nuevo Zaqueo. Ahora sí,
Era un hombre con un corazón puro, y a su nombre Zaqueo, puro, nuevo por el poder de Jesús. Se pone de pie, se dirige a Jesús. No le dijo maestro, no, le dijo Señor. Se dirige al Señor y le dice: he aquí, Señor. Lo estaba reconociendo como su Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Quién pudo haber hecho ese cambio? Si Zaqueo lo único que quería eran más riquezas, más cuentas bancarias. El corazón del ser humano sin Dios está puesto en sus riquezas. Ahora que Jesús entró y él le recibió gozoso, se pone de pie como una evidencia de que algo glorioso había acontecido en su corazón. Se pone de pie, empezó a dar testimonio. Cada cristiano, cada hombre y mujer transformado, debemos ponernos en pie, alzar la voz y dar testimonio con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestros frutos, que hubo un cambio, que hubo una conversión, que hubo una transformación. Tiene que ser evidente ese cambio. Zaqueo se pone de pie, da testimonio del poder transformador de Jesús. Ahora era un nuevo Zaqueo, era un nuevo hombre. He aquí, Señor, Dios le dio un corazón que era lleno de avaricia, que tenía al Dios de las riquezas en su corazón. Se lo transformó en un corazón dadivoso. He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces, cuadruplicado. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús mismo dando evidencia, Jesús mismo corroborando que algo glorioso sucedió en el corazón de Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, Zaqueo, odiado, despreciado por la sociedad, él también es hijo de Abraham. Y cierra este pasaje las palabras del Señor Jesús, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, a Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, hermana, ¿cómo vivías tú antes de conocer a Jesús, pueblo de Dios, iglesia del Señor? ¿Cómo vivíamos antes de haber sido alcanzados por el Evangelio? Estábamos perdidos. Esa era nuestra condición pasada. Esa es la condición actual de cada habitante de la tierra. Los más de 8,000 millones de habitantes que tiene este planeta, las grandes mayorías no han tenido un encuentro con Jesús, no han querido darse prisa como Zaqueo para venir a Jesús. Otros se cierran los oídos, otros dan la vuelta y se van, otros se ríen, otros se burlan, otros atacan. Perdidos eternamente, muertos espiritualmente hablando. Ahí hay multimillonarios, ahí hay médicos, hay científicos, hay gente de la alta sociedad
como también de los más pobres en la humanidad. Hay universitarios como aquellos que nunca tuvieron un lápiz en la mano. Todo el que rechaza a Jesús está perdido. Pero sabes una cosa, la Escritura dice que mientras hay vida, hay esperanza, porque el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo bendito de Dios, Jesús el Emmanuel, Jesús el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo del Hombre, vino a buscar. ¿Cuántos años ha estado buscándote, llamándote? Pasó el año 2025. Las fiestas que utiliza la gente, la sociedad, para mendigarle un poco de alegría a Satanás, que es el príncipe que gobierna la humanidad sin Dios. ¿Cuántos años has ido a una fiesta queriendo llenar con placeres, con deleites el vacío de tu corazón? Si tan solo supieras que Jesús ha venido a buscarte. Te estuvo buscando los 365 días del año 2025 y no le quisiste oír. Pero hoy, como le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo, date prisa, desciende de la altura de tu orgullo. Tú que te crees autosuficiente, tú que piensas que no necesitas de Dios, desciende del árbol del orgullo. Date prisa, date prisa. Jesús te ama, Jesús te llama, porque el Hijo del Hombre ha venido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Aleluya, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, te vino a buscar para salvarte hoy, 25 de enero del 2026. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este planeta, en esta tierra, solo hay dos tipos de personas: los salvados que están a la derecha del Padre y los perdidos que están a la izquierda, el lado de desaprobación. No hay más, no hay término medio. El Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos, a salvar a los perdidos. Y Él ha venido hoy a ti, a tu casa. Tocando está la puerta de tu corazón, te está llamando, te está gritando. Jesús tuvo que alzar la voz para que Zaqueo le escuchara. ¿Cuántas veces no has oído la voz de Jesús llamándote y lo has rechazado? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquellos otros religiosos estaban murmurando, criticando a Jesús. Entró a la casa de un pecador. Sí, a eso vino. ¿Sabes? Los que se creen justos no tienen necesidad de salvación. El que está sano no tiene necesidad de médico, pero yo necesito a Jesús cada día. Tú también lo necesitas. Hay fiesta en los cielos, dijo el Señor Jesús en el capítulo 15 de Lucas, por un pecador
que se arrepiente. Cuando Zaqueo le abrió su corazón, cuando Zaqueo le abrió las puertas de su casa y le recibió gozoso, millones de ángeles lo celebraron en el cielo. Millones de ángeles están en el cielo esperando celebrar que tú hoy vengas a Jesús. Date prisa y aprendamos de Zaqueo que le recibió gozoso. Por eso los cristianos evangélicos invitamos a recibir a Jesús. Recibir es aceptar a Jesús. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy es tu noche. Hoy es tu momento. Aprovéchalo. Podría ser tu última oportunidad. Podría ser tu último llamado. Ven a Él. ¿Quieres conmigo y como Zaqueo recibirle gozoso? Voy a guiarte con una oración. Repetir esta oración no te salva. Te va a salvar tu fe, la fe que pongas en Jesús, el que murió en la cruz, el que derramó toda su sangre para salvarte. Repite: Padre bueno, en el nombre de Jesús, me acerco a ti en esta noche, reconociendo que soy pecador y como tal merezco la condenación eterna. Pero he escuchado, he comprendido que tu Hijo vino a buscarme y salvarme, porque estoy entre los perdidos. Hoy abro mi corazón como Zaqueo y recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Perdona todos mis pecados, borra todas mis maldades con la sangre preciosa que tu Hijo derramó en la cruz. Obra en mi corazón el milagro del nuevo nacimiento. Padre, te recibo como mi Dios. Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Padre, recíbeme como tu Hijo. Obra el milagro del nuevo nacimiento en mi corazón. Lléname con el gozo de tu presencia, con el gozo de tu perdón, con el gozo de tu salvación. E inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración con fe, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Eres un hombre salvo, una mujer salva por la sangre del Cordero Santo. Dios te bendiga y te guarde.